Buenas tardes, vamos a ver Lucas 23. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es este capítulo de Lucas. Y comienza así, Lucas 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces, para entender esta parte, voy a explicar aquí un poco para saber lo que está sucediendo. En los capítulos previos sabemos que a nuestro Señor Jesús lo traiciona Judas, que fue uno de sus discípulos, y fue arrestado por los líderes religiosos. Y estos líderes no tenían autoridad para traer sobre Jesús algún tipo de juicio. No tenían ellos autoridad porque recordemos que la nación de los judíos estaba bajo el imperio romano y tenían que someterse a lo que el imperio romano tuviera en mente. Entonces estos hombres traen a Pilato, quien era el líder y quien gobernaba la región de Judea. Y la historia secular nos demuestra que Pilato era una persona insensible, corrupta, una persona que no se tocaba muchas veces el corazón para tomar un tipo de juicio sobre las personas. Y lo curioso de aquí es de que incluso Pilato podía ver a través de las verdaderas intenciones de los líderes religiosos, los cuales simplemente querían matar a Jesús. Entonces llegaron, fíjense, insinuándole y acusando a Jesús de que pervertía la nación y que prohibía dar tributo a César. Si recordamos, en Lucas 20, versículo 22, ellos preguntan a Jesús, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Versículo 23, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Y miren lo que contestó Jesús. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces cuando llegan aquí con Pilato, ellos no dicen lo que aconteció en el capítulo 20 de Lucas. Ellos dicen que Jesús negaba dar tributo a César. Y obviamente no fue el caso. Dice el versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Ahora, ¿por qué le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque si leemos el capítulo 22, en el versículo 63, dice así, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Entonces, previamente sabemos que cuando nuestro Señor Jesús está delante de Pilato, no está en las mejores condiciones. Es una persona que está golpeada, una persona cansada, una persona agredida por los líderes religiosos. Entonces es irónico y quizás un poco sarcástico que Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú un rey? Por las condiciones obvias y la apariencia que tenía Jesús delante de él. Dice aquí el 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Obviamente, por la imagen del Señor Jesús y por su condición actual, la condición física que tenía él delante de Pilato, él podía ver que Jesús no era ninguna amenaza para el imperio romano, ni mucho menos para César. Él no representaba ningún peligro para el imperio romano. Por eso es que él dice, ningún delito hallo en este hombre. Pero miren la actitud de los líderes religiosos. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes,
le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces Pilato, obviamente, al no tener de alguna forma la autoridad, o mejor dicho, para evitarse problemas, él decide enviar a Jesús a Herodes, quien era la persona que estaba encargado del área de Galilea. Entonces dice aquí el versículo 8, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Aquí vamos a notar también que la actitud que tenía Herodes, obviamente un hombre poco profundo, es de que él quería, por lo que había escuchado de Jesús, que nuestro Señor le entreteniera. Jesús permaneció callado. Y al ver que Jesús no cedía a las peticiones de Herodes, Herodes hace burla de la imagen del Señor Jesús, vistiéndole, como aquí dice, de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. El versículo 13. Y aquí es donde nuestro Señor Jesús va a ser sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Esta es la segunda vez que podemos observar que Pilato no era una persona tonta. Él podía ver a través de las verdaderas intenciones de los líderes religiosos, y él estaba dando un veredicto justo, ya que el Señor Jesús sí era inocente. Dice aquí el versículo 15, y es donde él les confirma el veredicto: ni aun Herodes, porque os remitía a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Aquí es algo curioso, porque esto puede sugerir como un castigo ligero, pero el castigo que tiene Pilato para nuestro Señor Jesús no es nada ligero. La flagelación romana era cuando la víctima se amarraba o se ataba a un poste y era azotada en su espalda con látigos que estaban conformados de piedras filosas, huesos y metal. Entonces, la idea de los azotes era que al golpear a la víctima con estos instrumentos de tortura, la víctima se desangraba. Muchas veces las personas morían simplemente por los azotes. Entonces también es ridículo, porque si Pilato dice que Jesús es inocente, ¿por qué habría de castigarle? Es tan ilógico como pensar que un juez te declara a ti inocente en la corte y te dice que eres inocente, pero tienes que pagar una fianza de $5,000 o 10,000 pesos. Es ilógico. Tú eres inocente, no tienes que pagar ningún precio si tú eres inocente. Pero miren aquí en el versículo 16: le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Pilato tenía otro plan o una estrategia que quizás le iba a funcionar con Jesús. Es verdad que los líderes religiosos no querían al Mesías, a nuestro Señor Jesús, pero la multitud quizás iba a pensar diferente e iban a apoyar a Pilato
pidiendo que Jesús fuera liberado. Pero la misma multitud que días antes recibía con ramos al Mesías en la entrada triunfal, ahora lo están pidiendo para ser crucificado. La gente puede cambiar de parecer al no recibir lo que espera de las personas. Lo vemos hoy en nuestros días. Hay personas que tienen alguna esperanza con un líder político y al no verse satisfechos porque este líder político no cumplió las expectativas que tenía el pueblo de ellos, las mismas personas que lo pusieron en el poder son las mismas personas que después los quieren quitar o hablan mal de ese líder político. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Ahora, ¿quién era Barrabás? Lo vamos a ver más adelante, pero todos conocemos, o por lo menos hemos alguna vez escuchado que Barrabás era un homicida. Aquí lo dice: este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Podemos notar esto. Otra vez les volvió a mencionar Pilato que Jesús tenía que ser soltado, no a Barrabás. Barrabás significa hijo del Padre. Y si alguien puede decir que Jesús murió por mí, ese es Barrabás. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificale, crucificale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, y con esto voy a concluir este video, para no aburrirlos. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Todos nosotros somos ese Barrabás. Todos nosotros hemos sido redimidos, o más bien podemos ser redimidos si aceptamos que Jesús tome nuestro lugar. Jesús, hace más de 2000 años, Él pagó y tomó tu lugar, mi lugar. Él pagó con su sangre el precio de nuestras almas. Ahora, Jesús no quiere que tú lo veas a Él con lástima. Hemos visto películas, hemos visto series, hemos visto el mensaje proyectado en algún video, y Jesús no quiere que tú llegues a sus pies por lástima. Jesús vino a hacer exactamente lo que Él tenía, o más mejor dicho, lo que se había profetizado de Él, que el Mesías, el Salvador del mundo, iba a venir a este lugar a pagar por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué digo que Él no quería tu misericordia? ¿Por qué te digo que Él no quería tu tristeza, tu lástima? Porque en una parte del mismo capítulo de Lucas 23, vemos cómo unas mujeres estaban llorando y se lamentaban por Jesús. En el versículo 27 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Aquí casi claramente el Señor quiere decir que si con el hombre justo, íntegro, hacen esta injusticia, ¿qué no harán con aquel que merece el castigo? Hemos visto películas en el mundo secular, y no estoy diciendo que no las vean
Mi intención es traer algún tipo de dirección a sus vidas. El Espíritu Santo, Dios mismo, la Biblia, es quien puede y tiene la autoridad para traer dirección a sus vidas, a mi vida. Pero muchas veces hemos visto y nos hemos conmovido en la escena donde el héroe se sacrifica por todos o por alguien, donde el héroe muere y todos lloran y todos se sienten de alguna forma identificados con la persona que se sacrifica y aplauden y nos da un tipo de alegría. Pero aquí podemos ver que el verdadero héroe, el Salvador del mundo, quien en realidad ha hecho un sacrificio, quien tiene autoridad y poder para tomar su vida, y obviamente lo hizo, ya que Él puso su vida, nadie lo mató. Él mismo dijo que Él tenía poder y autoridad para poner su vida y tenía poder y autoridad para tomarla una vez más. Y Él lo hizo, es Jesús. No vengas o no vengamos a Jesús con una mentalidad de que te conmovió lo que Él hizo y es por eso que tú te entregas a Jesús. Tú tienes que venir a Jesús porque estamos arrepentidos de lo malo que hemos hecho delante de Él y que aceptamos el sacrificio que Él puso por nosotros delante de Dios Padre. Jesús no quiere tu lástima ni mi lástima. Jesús quiere que nos demos cuenta, que recapacitemos de que el único sacrificio que es perfecto es el que Él hizo por nosotros. Efesios dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie de nosotros puede hacer algo que va a agradar a Dios en cuanto a obras. Lo único que va a agradar a Dios es aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Dios los bendiga.